La sangre de él corría lentamente por los azulejos, mezclada con el agua que goteaba de la ducha, y yo me quedé quieta, sin saber si debía llamar a la madre o fingir que no había visto. Daniel estaba de rodillas, la cabeza baja, repitiendo el nombre del padre como si intentara despertar a un muerto. Él no quería caer. Fui yo quien lo hizo, decía, con la voz raspando el aire. El ruido de la ducha parecía el mismo de todas las madrugadas, un sonido que él dejaba correr para poder dormir. Solo que esta vez las gotas venían acompañadas de algo más pesado, como si cada una marcara el ritmo de lo que nunca debió haber pasado. Doña Carmen apareció en el pasillo, la bata abierta en el pecho, el rostro pálido. Primero me miró a mí, luego a su hijo Joan y no preguntó nada. Solo apoyó la mano en la pared, respiró hondo y dijo si era la lave. Daniel se levantó despacio, con la mirada perdida. Intenté sujetarle el brazo, pero me apartó. Ella lo sabía, murmuró. Siempre lo supo. La madre quedó inmóvil, y el sonido de la ducha fue lo único que quedó. Apejú el agua. La sangre ya se mezclaba con la espuma del jabón que él usaba para calmarse. El pasillo olía a hierro y lavanda. Toda la casa parecía respirar al mismo tiempo, agitada. Después vino el silencio, ese tipo de silencio que no es paz, es espera. Fue entonces cuando entendí que el problema no era lo que él había hecho, sino lo que yo iba a hacer ahora. Y cuando doña Carmen por fin habló, su voz salió baja, pero firme. Si alguien pregunta, él resbaló. No fue una petición. Fue una sentencia y yo, sin pensarlo, solo asentí. Desde ese momento, supe que ya no era solo la cuidadora, también formaba parte de la caída. Esa noche, nadie durmió. El pasillo seguía mojado, el trapo empapado en el balde que dejé en la esquina. Doña Carmen no volvió a hablarme. Pasaba junto a mí como si yo fuera parte del mobiliario, acomodándose el cuello de la bata, fingiendo que el sonido de la ducha aún no seguía goteando adentro. Daniel se encerró en su cuarto. Las horas siguientes fueron un enredo de ruidos ampazos que no llevaban a ningún lado. Una canilla que seguía goteando, el viento golpeando el retrato de su padre. A veces creía oírlo hablar solo, otras, que me hablaba a través de la pared. No duerme bien, pensé, pero quizá no sea solo eso. Cerca de las 3, la luz del baño volvió a encenderse. Fui hasta allí despacio, sintiendo el piso frío bajo los pies. La lámpara de su cuarto parpadeaba desde adentro, como si alguien la hubiera encendido y apagado demasiado rápido. El sonido del agua regresó, gotas espaciadas, cadenciosas. Esperé un poco, intentando decidir si debía tocar la puerta. Cuando lo hayas, respondió sin hablar. Ya estoy limpio. Puedes volver a la cama. Su voz no sonaba cansada, sonaba vacía. Me cuidali, con la mano aún sobre la madera, escuchando el agua correr. Quería entrar, pero el miedo pesó más por la mañana. Doña Carmen preparó el café como si nada hubiera pasado. La mesa estaba puesta, la taza de él llena. Daniel bajó recién bañado, con la misma ropa de antes, la mirada demasiado limpia. Dijo buenos días, se sentó, removió el café hasta que se enfrió. Cuando ella comentó que la policía pasaría para confirmar las cosas, él la miró fijo y susurró. El señor Amaro no resbaló. Ella sonrió apenas, como quien agradece una visita que ya debe irse. Come, hijo Jon, el café se enfría. Entonces entendí que el juego era fingir hasta que el cuerpo lo creyera. Y también entendí que, en esa casa, la madrugada no terminaba con él. El retrato estaba en la sala, justo en el centro de la pared, frente a quien entraba. Un hombre serio, de traje oscuro y expresión de quien nunca se equivoca. Evitaba mirarlo, pero parecía observarme todo el tiempo. A veces, al pasar el trapo, sentía un escalofrío, como si el vidrio estuviera tibio. Doña Carmen no permitía que nadie lo tocara, a menos y siquiera yo, que limpiaba toda la casa. Él aún forma parte de la casa, decía, y yo no sabía si era recuerdo o amenaza. Esa mañana, después del café que nadie bebió, el aire estaba más pesado de lo normal. Daniel cruzó la sala rápido, evitando el retrato, y el ruido de sus pasos sonó como algo quebrándose por dentro. La madre lo siguió con la mirada, rígida, el trapo de cocina retorcido entre las manos. Me quedé quieta, fingiendo arreglar los cojines. Fue entonces cuando noté que el retrato estaba torcido, inclinado un poco hacia la derecha. Déjalo así, dijo ella, sin que yo preguntara. A él no le gustaba cuando todo parecía perfecto.
Esa frase se me quedó todo el día, porque hasta entonces todo en esa casa vivía dentro de un control milimétrico. Toallas alineadas, horarios exactos, ventanas entreabiertas. Un retrato torcido era un error o una advertencia. Más tarde, Daniel volvió a aparecer en la sala. Tenía las manos húmedas, el rostro pálido. Se quedó mirando el retrato un rato, sin pestañear. Luego extendió el brazo y lo giró hacia la pared a ni una palabra. Solo ese gesto seco, cansado, como quien se niega a seguir siendo observado. Doña Carmen entró enseguida. Se detuvo en la puerta, con la mirada dura. «Devuelve el retrato a su lugar». «No quiero», respondió él, con la voz baja pero firme. «Es tu padre». Anela dio un paso adelante, y sentí que el aire cambió. Los dos quedaron frente a frente, como si el retrato volteado fuera un cuerpo entre ellos. La tensión era tanta que quise desaparecer. Pero doña Carmen solo se giró hacia mí y dijo: «Usted ve cómo está de nervioso, ¿verdad?» Fue el susto de la caída. Todavía está alterado. Acecha mentir. Ya se estaba volviendo un hábito. Cuando ambos subieron, me quedé sola en la sala. Volví a girar el retrato, solo para ver el rostro del señor Amaro una última vez. Y juro, por un instante, que tuve la certeza de que su reflejo en el vidrio sonrió. Fue al caer la tarde, y el cielo ya empezaba a oscurecer. Yo estaba en la cocina, lavando las tazas del café, cuando Daniel apareció en la puerta. Su rostro estaba pálido, la mirada fija en mí, como si quisiera decirme algo que ni él mismo creía. Las manos le temblaban. «Si ella pregunta», dijo, «dile que fui a comprar flores para la tumba de mi padre». Lo dijo rápido, casi en un susurro, y salió antes de que pudiera responder. El golpe de la puerta sonó más fuerte de lo debido. Me quedé quieta, el trapo escurriendo agua, sin entender del todo lo que acababa de aceptar. No pregunté a quién iba a ver. Solo dejé que la mentira se me deslizara por dentro, como un remedio amargo. Doña Carmen llegó a la cocina poco después, arreglada, el cabello recogido, con un pañuelo blanco. Daniel salió. Preguntó sin mirarme. Fue a comprar flores, con un tono tan natural que me asustó. Ella sintió despacio, removiendo el azúcar en el café. «Flores, ¡ay, qué bonito!», dijo, pero sus ojos no sonrieron. El tiempo pasó despacio después de eso. El reloj de la sala hacía un ruido insoportable, como si marcara cada segundo de culpa. Afuera, el viento movía las cortinas, y sentí un frío que no venía del clima. Fui hasta el pasillo y miré hacia su cuarto, a la cama desordenada, la luz apagada, el olor a jabón y alcohol en el aire. Cuando cayó la noche, él todavía no había vuelto. Doña Carmen cenó sola, cortando el pollo con calma, sin hacer más preguntas. Parecía esperar algo, pero no era a su hijo. Era la confirmación de que el mundo aún obedecía sus reglas. Cerca de las 11, oí el portón. Fui hasta la ventana de la cocina y lo vi entrar. El rostro manchado de sudor y algo oscuro que no era tierra. Llevaba las manos en los bolsillos. Cuando pasé junto a él en el pasillo, el olor a sangre me golpeó primero, metálico, ácido. ¿Trajiste las flores?, pregunté, solo para romper el silencio. Él me miró. Tardó un poco en responder. No encontré el tipo correcto. Subió las escaleras y cerró la puerta con llave. Me quedé escuchando sus pasos, luego el sonido de la ducha, gotas lentas, espaciadas, siempre el mismo ritmo. Cuando fui a limpiar el suelo del pasillo, encontré un pétalo rojo, aplastado, justo sobre la grieta del azulejo. Lo tomé con la punta de los dedos. No era de flor, era de tela, arrancado de alguna prenda. En ese momento entendí que no había mentido solo para ayudar, había elegido un lado, y el lado equivocado nunca llega solo. Al tercer día, después de la mentira, ella apareció. Yo estaba barriendo el patio cuando escuché el sonido del hierro del portón al cerrarse. Era una mujer de unos 40 años, el cabello recogido, ropa sencilla, pero la mirada era de alguien que ya no le teme a nadie. Se detuvo Ali, frente a mí, el sol fuerte a su espalda, y preguntó: ¿Daniel todavía vive aquí? La manera en que dijo su nombre me heló la sangre. No fue con tono de visita, sino de ajuste de cuenta. Quise decir que no, pero ella ya lo sabía. Sus ojos pasaron por mí y se detuvieron en la ventana de su cuarto, en el piso de arriba. Dile que la verdad se pudre cuando uno la esconde, murmuró. Abrí la boca para preguntarle qué quería decir con eso, pero ya se estaba alejando. El portón todavía se balanceaba cuando escuché el sonido de la puerta de la sala. Detrás de mí, doña Carmen estaba allí,
inmóvil. ¿Quién era? Una mujer. Dijo que se había equivocado de casa. ¿Y qué más? Solo eso. Me miró por unos segundos largos. Ese tipo de mirada que mide si estás lista para guardar un secreto. Luego se dio vuelta, ajustando el pañuelo del cabello. La gente desocupada inventa historias, dijo, y entró. Pero yo sabía que había entendido. Y también sabía que esa mujer no se había equivocado de dirección. Por la tarde, Daniel bajó. Estaba pálido, con profundas ojeras, y llevaba algo en los bolsillos. Fue hasta la ventana, miró hacia el portón, y su respiración cambió. Ella vino, ¿verdad? Preguntó. No pude mentir otra vez. Vino, Ana apoyó la frente en el vidrio y se quedó allí, quieto. Pensé que no se atrevería. ¿Atreverse a qué, Daniel? A recordar en el silencio que siguió. Pareció vivo. Hasta el viento se detuvo. Se giró hacia mí y dijo, casi en un susurro, intenté hacer lo correcto. Antes de que pudiera preguntarle qué era lo correcto. Subió las escaleras, despacio, como quien sube para despedirse de algo. Más tarde, doña Carmen me llamó en la sala. El retrato del marido estaba vuelto hacia la pared otra vez. Usted no necesita atender más a nadie aquí, dijo. Yo misma me ocuparé del timbre. Su tono no era de pedido. Era el de quien advierte que la próxima mentira debe llegar más rápido, para no dejar rastros. Cuando me acosté esa noche, el sonido de la ducha volvió. Gotas lentas, acompasadas, y el ruido bajo de alguien llorando al mismo tiempo. Fue entonces cuando comprendí que, en esa casa, lo que tocaba el portón nunca llegaba solo. El retrato del marido amaneció colgado de nuevo, limpio, en el mismo lugar. Nadie lo había tocado delante de mí. Daniel no salió del cuarto, y la casa parecía entera contenida en la respiración de doña Carmen. Ella se movía despacio, vigilando el ambiente como quien inspecciona a un enemigo. Las cortinas abiertas solo lo suficiente para dejar pasar una línea de luz, la radio encendida muy bajo, siempre en la misma emisora, y el rosario entre los dedos, moviéndose al ritmo de quien repite la misma oración desde hace años, solo para recordar que aún está viva. Intentaba actuar con normalidad, pero cada movimiento se sentía observado. Ella notaba cómo revolvía el azúcar, el ruido que hacía la escoba contra el piso. No dije nada. Solo me seguía con la mirada, como esperando que dijera algo que ella ya sabía. Cuando la crucé cerca del pasillo, el olor a lavanda casi me ahogó. ¿Durmió bien? Pregunté, solo para romper el aire denso. ¿No duermo? Respondió. Escucho a no supe si era una amenaza o una constatación. Daniel apareció después, el rostro mojado, la barba sin afeitar. Se sentó a la mesa, moviendo el pan en el plato sin comer. Doña Carmen permaneció de pie, detrás de él. Tenemos que hablar, dijo ella. Él no respondió. Sobre la mujer que vino aquí. Él detuvo el movimiento del cuchillo, pero no levantó la cabeza. Ella debería haber dejado todo en paz. Nadie debería haber empezado nada, retrucó ella, firme. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que jamás oí. Ella se acercó, acomodó el cuello de su camisa con una delicadeza forzada y dijo: no vas a ir a ninguna parte, ¿entendido? Él asintió despacio, sin mirarla. La radio chispeó en ese instante, una interferencia breve, un ruido que los detuvo a ambos. Ella me ordenó apagarla, como si el sonido pudiera delatar algo que no debía existir. Daniel se levantó, empujó la silla y salió por el patio. La puerta se cerró de golpe, y doña Carmen se quedó allí, inmóvil, mirando la nada. El rosario se deslizó de su mano y se desparramó por el suelo. Cuando me agaché para recogerlo, me tomó del pulso con fuerza. Usted ya vio lo que pasa cuando una intenta ayudar demasiado. Quies responder. Pero la voz no me salió. Ella soltó despacio, dio media vuelta y subió. El pasillo quedó vacío, pero el olor a lavanda permaneció. Y fue en ese instante que comprendí que su silencio no era recato, era mando. Una forma de dominar el mundo sin levantar la voz. Toda la casa quedaba suspendida cuando la luz del velador empezaba a parpadear. Siempre era el mismo. Daniel la encendía, la apagaba, la encendía otra vez, 12 veces, ni una más, ni una menos. Su cuarto quedaba al final del pasillo, y la claridad amarillenta se derramaba por la rendija de la puerta, latiendo como un corazón cansado. Ya sabía cuándo iba a empezar. El sonido del interruptor se mezclaba con el goteo de la ducha, creando una especie de compás enfermo, una música que solo existía allí dentro. Y yo lo escuchaba todo desde la cocina,
con la taza de té detenida en las manos, esperando el momento en que el silencio regresara. Una vez, la luz no se apagó. Fui al pasillo, despacio, la respiración corta, la puerta estaba entreabierta. Daniel estaba sentado en el suelo, apoyado en la cama, el rostro iluminado por la lámpara titilante. El velador temblaba un poco, como si reaccionara a su propia presencia. ¿Nunca duermes?, pregunté, casi en un susurro. Si duermo, él aparece, respondió sin mirarme. ¿Quién? El ruido. Me quedé en el umbral, sin entender bien lo que quería decir. Continuó. Cuando el sonido se detiene, lo veo caer otra vez. El ruido que hizo el suelo. La lámpara se quemó en medio de la frase, un chasquido seco. Nos quedamos a oscuras. Sentí el olor de cable caliente, el aire denso. Daniel rió bajo, una risa cansada, casi infantil. Ahora sí está bien. No supe si debía encender otra luz o dejarlo allí. Cuando di un paso, añadió, si ella pregunta, dile que estoy bien. Volví a mi cuarto y me senté en la cama. A través de la pared delgada, el sonido de la ducha volvió, intercalado con respiraciones irregulares. La casa parecía respirar con él, jadeando, intentando mantener el control. Cuando llegó el amanecer, la luz del velador seguía parpadeando, débil, insistente, como si intentara avisar algo que nadie quería oír. El sonido del portón llegó seco por la mañana, el mismo golpe metálico que ahora me hacía estremecer. Fui hasta allí pensando que era el cartero. No lo era. Un sobre marrón estaba atrapado entre las rejas. El nombre Daniel escrito a mano, caligrafía firme, femenina. Lo tomé con cuidado. El papel estaba húmedo por el rocío, la tinta un poco corrida. Doña Carmen apareció en la veranda sin que la oyera llegar. ¿Trajeron alguna cuenta? Está a nombre de él. Déjalo sobre la mesa. Yo se lo entregaré. Obedecí. Puse el sobre junto a la frutera y volví a la cocina. Pero su mirada se quedó allí, clavada en mi espalda. Cuando fui a limpiar la sala más tarde, el sobre había desaparecido. En su lugar, el retrato del marido estaba otra vez de frente, y por un instante me pareció que la mirada del hombre dentro del marco parecía satisfecha. Daniel bajó recién por la tarde. Tenía el rostro marcado, el cabello pegado a la frente. Se detuvo frente a la mesa, miró el retrato y luego me miró a mí. Ella mandó algo, ¿verdad? No pude mentir. Mandó, asintió despacio, fue hasta la ventana y se quedó mirando la calle. La luz del atardecer entraba por las rendijas y dibujaba grietas doradas en el suelo. ¿Qué quiere ahora?, pregunté. ¿Qué recuerde? No explicó nada más. Subió con pasos lentos, arrastrando las palabras en el aire. Al comienzo de la noche, el sobre volvió a aparecer sobre la mesa, abierto, la carta fuera. No debía hacerlo, pero la leí. Una foto antigua, Daniel de niño, sentado en el regazo del padre. Detrás, una frase escrita a mano. ¿Ahora lo entiendes? Guardé la foto dentro del sobre antes de que doña Carmen apareciera. Pero ya estaba en la puerta. La señora leyó. No, está mintiendo mal. Tomo el sabrá. Dobló la carta y dijo sin mirarme. A la gente le gusta hurgar en el pasado, pero el pasado tiene dientes. Salió, llevándose el papel. La radio se encendió en la sala. El volumen bajo. Una canción antigua que hablaba de perdón. Me quedé quieta, sin saber si le hablaba a mí o al retrato de su marido. En el pasillo volvió el goteo del grifo. Hichimadu, insistente. El sonido de las cosas que todavía no terminan. La casa parecía un cuerpo con fiebre, el aire denso, la luz siempre a media. Daniel empezó a perderse en sus propios gestos. Un vaso roto en el fregadero, el café hirviendo hasta quemarse, la puerta del baño cerrada por dentro. Yo golpeaba, lo llamaba, y él respondía, ya va a pasar, pero no pasaba. Las ojeras se le oscurecían. La voz se le volvía lejana, y el agua de la ducha caía todo el día. El suelo ya estaba manchado. Doña Carmen decía que era teatro. ¿Quiere llamar la atención?, cortando el pan con movimientos secos. Yo la miraba y veía otra cosa. A miedo. El miedo de quien sabe lo que ocurre cuando el control se escapa por un hilo. Una tarde, el sonido del vidrio estallando me hizo correr hasta su habitación. El espejo del escritorio estaba agrietado. Daniel sentado en el suelo, la mirada perdida entre los pedazos. Tenía sangre en las yemas de los dedos. Si rompo la imagen, tal vez él desaparece, a menos, murmuró.
¿Quién, Daniel? Lo que decía, el ruido del suelo, su voz llamándome. Tomé un paño, intenté limpiar la sangre. Él me sujetó la mano con fuerza, el rostro muy cerca del mío. ¿Usted cree que hay cosas que siguen existiendo después de haber terminado? No supe qué responder. Él soltó despacio, apoyó la cabeza sobre las rodillas y empezó a reír. Una risa corta, seca, que se volvió llanto. Esa noche me senté en la sala, escuchando la radio que doña Carmen había dejado encendida. La canción hablaba de promesas. El retrato del marido en la pared parecía observarla mientras ella pasaba las cuentas del rosario entre los dedos. Él está empeorando. Solo necesita recordar quién es, respondió. Y si recuerda demasiado, no contestó. Se quedó mirando al vacío hasta que la radio chispeó y el sonido se perdió. Volví al cuarto de Daniel. Dormía encogido, el velador encendido, la bombilla temblando ligeramente. Cerré la puerta con cuidado, y por primera vez, desde que entré en esa casa, sentí que algo allí me arrastraba hacia adentro, como si la culpa de ellos hubiera encontrado un nuevo lugar donde vivir. La idea fue mía. Dije que el aire de la calle podía hacerle bien, que el sol ayudaba a aclarar la cabeza. Doña Carmen no respondió. Solo me miró como quien mide el tamaño del error antes de que ocurra. Daniel escuchó desde la escalera y aceptó. Tomó el abrigo, metió las manos en los bolsillos y salió sin pedir permiso. La ciudad parecía otra allá afuera. El ruido distante de los autos, el olor a pan que venía de la panadería de la esquina, gente viva moviéndose. Daniel caminaba a mi lado en silencio. Al pasar por la plaza, miró a los niños jugar y dijo, él solía traerme aquí. Decía que el mundo era demasiado grande para mí. Y le creía, hasta el día en que vi su verdadero tamaño. El cementerio quedaba cerca del río. Las flores marchitas, el portón oxidado. Daniel caminó directo hacia la tumba de su padre, como quien sigue un olor conocido. Se detuvo frente a la lápida, miró el nombre, los números grabados, y permaneció en silencio por un largo rato. Luego sacó del bolsillo una flor aplastada. Parecía arrancada de algún jardín en el camino, y la colocó allí, torcida, sucia de tierra. Fue aquí donde ella me dijo que lo empujara menos, me murmuró. El corazón se me heló. ¿Quién te dijo eso, Daniel? Siguió mirando la lápida. Ella, la mujer del portón. Dijo que él merecía caer, que a veces Dios usa las manos equivocadas. Me quedé sin voz. El viento levantó el polvo de las flores viejas, y el sonido de las hojas se mezcló con su respiración pesada. ¿Y tú le crees? Pregunté. Le creí, solo una vez. Las palabras salieron débiles, como si ya las hubiera dicho antes, muchas veces, en sueños. De regreso caminaba despacio, los zapatos hundiéndose en el barro. Quise decir algo, pero él parecía escuchar otro tipo de ruido, algo que venía desde adentro. Cuando llegamos al portón de la casa, miró hacia el pasillo y no desvió la vista. Pasó directo sobre la grieta del azulejo, la mirada perdida, y subió las escaleras. Doña Carmen estaba en la veranda. Vio entrar a su hijo y, sin apartar los ojos de él, preguntó. Fue idea suya, ¿verdad? Asentí. ¿Y qué dijo allá? Que ella le dijo que empujara. La mujer cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, había rabia y alivio mezclados en el mismo rostro. Entonces ya empezó, murmuró. Ahora va a querer confesarse. Y fue allí que entendí lo que ella llamaba confesarse. No era hablar, era caer. El sonido de la radio era distinto, como si la casa respirara a través de él. En doña Carmen se quedaba sentada en la sala, la mirada fija en el marco vuelto del retrato. Daniel ya no bajaba. Yo pasaba los días escuchando la ducha gotear, el velador chispear, el mismo ritmo constante de una mente que no descansa. Cuando fui a ordenar el aparador, el sobre reapareció. El mismo papel marrón, pero ahora abierto, la foto fuera de lugar. Lo tomé para guardarlo, la curiosidad y el miedo pesando igual, pero no tuve tiempo. Su voz vino desde atrás, fría, controlada. Déjelo ahí, y ya lo vi. Me giré despacio. Doña Carmen estaba de pie en el marco de la puerta, el pañuelo suelto, el rostro tenso. Él encontró la carta, dijo sin mirarme. Dijo que ahora entiende. ¿Entiende qué? El motivo de haber nacido. Sus palabras cortaron el aire. No había ironía, solo cansancio. Se sentó, cruzó las manos sobre el regazo. ¿Qué va a hacer ahora? Pregunté. Va a intentar salvarse. La radio chispeó, el volumen subió solo.
Un locutor hablaba de lluvia y tráfico, pero el sonido parecía venir de lejos, distorsionado. Ella se levantó y la apagó con un movimiento seco. Está escuchando las voces equivocadas otra vez. Daniel apareció poco después, la mirada fija. Llevaba en las manos un trozo de espejo envuelto en un trapo. Lo colocó sobre la mesa, junto a la foto. Él todavía me mira. Aunque esté muerto, la madre respiró hondo. Entonces míralo tú también. Él rió corto, sin humor. Lo intenté, en el cementerio. Pero ella no me dejó. Ann dijo que la culpa no es mía. Dijo que es tuya. Doña Carmen se quedó inmóvil. Un músculo se le contrajo en el rostro. Pequeño, casi imperceptible. ¿Qué más dijo? Preguntó. Que tú lo sabías, que siempre lo supiste. Salió, y el sonido de sus pasos en el pasillo pareció arañar el suelo. El silencio se volvió pesado, vivo. Ella me miró como quien busca un espejo. Ya se acabó, dijo. Él va a repetirlo todo. La frase quedó dando vueltas en mi cabeza. Repetirlo todo. El sonido de la ducha comenzó otra vez, rítmico, insistente. Fui hacia el pasillo. La puerta de su cuarto estaba cerrada, la luz escapando por debajo. Toqué el picaporte en caliente, el agua corriendo adentro. Por primera vez, sentí ganas de derribar la puerta, pero su voz llegó baja, firme, detrás de mí. Déjalo, es su manera de recordar. Y entendí que, para doña Carmen, recordar y sufrir eran lo mismo. El día comenzó extraño. La casa sin sonido, ni el goteo del grifo, ni la radio. Doña Carmen no apareció para el café. Daniel salió del cuarto ya vestido, el cabello húmedo, la mirada vacía de quien carga una decisión. Pasó junto a mí y solo dijo, voy a resolverlo. La frase quedó suspendida en el aire, no pregunté qué. Salió y el portón se cerró con un golpe seco. El silencio que vino después no era calma, era presagio. Tomé el paño de cocina solo para tener algo que hacer. Cada pliegue parecía resonar dentro de mí. En la sala, el retrato del padre reflejaba la ventana, y su rostro se veía más nítido que nunca, como si esperara. Doña Carmen apareció, el cabello suelto, el rostro hinchado. ¿Salió? ¿Salió? ¿Dijo a dónde? No, miró el retrato, luego me miró a mí, entonces va a pasar otra vez. No supe qué responder. El tiempo se volvió elástico dentro de aquella casa. El sol atravesando el vidrio, el polvo bailando en la luz. Caminaba de un cuarto a otro sin saber qué buscar. Cuando el portón se abrió, el ruido me hizo estremecer. Daniel entró despacio, la ropa arrugada, el rostro sudado, en las manos, una marca oscura, como grasa, pero con otro olor. Se detuvo en la cocina respirando hondo. Ella me perdonó, dijo, con la voz temblorosa. ¿Quién, Daniel? Ella, la mujer del portón. La forma en que lo dijo no era de alivio, sino de alguien intentando convencer a su propia culpa. Fui hasta el fregadero e abrí la llave. Le di un paño para limpiarse las manos. El agua se tiñó de rosado. Sonrió, una sonrisa demasiado ligera para caber en aquella escena. Ahora se acabó. Doña Carmen bajó las escaleras, vio al hijo, el paño, el agua corriendo. Se detuvo a mitad del camino sujetando el pasamanos. ¿Qué hiciste? Él levantó los ojos, tranquilo. Lo correcto. Lo que vino después no fue grito ni desesperación, fue silencio. Un silencio que llenó cada rincón. Ella bajó hasta el último escalón, extendió la mano y le quitó el paño. Miró la mancha roja, luego el rostro del hijo, y volvió la mirada hacia mí. Si alguien pregunta, él estuvo aquí todo el tiempo. La frase salió seca, igual que antes. Quise negar, decir que no, pero el cuerpo respondió primero. Ana, sentida en Daniel, subió al cuarto. Doña Carmen se quedó mirando la escalera como quien observa a un animal peligroso. ¿Ahora entiende por qué nunca lloro? Preguntó. Entiendo. Y el sonido de la ducha volvió. Lento, rítmico, interminable. El olor a lavanda y sangre seca se mezclaba en el pasillo. Escuché la ducha detenerse por primera vez en días. Daniel se encerró en su habitación. A la casa quedó muda. Me quedé en la cocina, sintiendo el corazón latir al ritmo de las gotas que aún caían del caño. Doña Carmen apareció en la puerta, el cabello mojado, sin el pañuelo que nunca se quitaba. Caminó hasta la mesa y se sentó despacio. Su voz salió sin fuerza, pero clara, lo repitió. Me senté en la silla opuesta. Ella se pasó las manos por el rostro y apartó el vaso de agua. El señor Amaro no murió de un infarto. No era una revelación.
Era una confirmación. La frase que ya cargaba en el cuerpo, pero que ahora tenía nombre. Vi cuando ocurrió, continuó. Vi a los dos discutir en el pasillo, vi a Daniel empujar. Solo que no empujó, solo se me fue el aire. Como así, yo lo permití. El silencio que siguió fue una corriente de aire frío. Ella miró el retrato volteado, el rostro endurecido. Estaba borracho, dijo cosas sobre mi sabrá. El niño. Solo quería que se callara. Daniel fue más rápido. Yo podía haber gritado. No grité, el cuerpo le temblaba, pero la mirada seguía serena. Cayó en el sonido fue feo, seco, luego el silencio. Le puse la mano en el hombro a Daniel y le dije que se bañara, que yo me encargaría del resto. Las palabras salían medidas, como si las hubiera ensayado durante años. Entonces el señor Amaro murió, completé, intentando entender a dónde quería llegar. No, hija murió 2 veces, una aquella noche y otra ahora, cuando Daniel repitió todo. La voz le falló. ¿Qué pasó ahora, doña Carmen? Me miró sin pestañear. La muchacha a la del portón. Él fue a verla. Ella recordó, dijo lo que él hizo a Niel. Terminó lo que empezó. Su mano apretó el rosario, las cuentas rotas deslizándose entre los dedos. Debí haberlo detenido. Pero cuando se ama, una quiere salvar. Y salvar es la forma más cobarde de matar. La radio chispeó. Se encendió sola. Una canción antigua, el mismo estribillo sobre el perdón. ¿Va a contarle a la policía? Pregunté. No, no entenderían. Entonces, ¿a quién? Sonrió. Una sonrisa que dolía. A usted las palabras quedaron entre nosotras, pesadas. ¿Y qué quiere que haga? Cuídelo hasta el final. Cuando se levantó, el suelo crujió. En el pasillo, el retrato del marido cayó solo. El vidrio se partió en silencio. Y de pronto, toda la casa pareció suspirar. Daniel apareció en la cocina con el rostro cubierto de pequeños cortes, como si se hubiera pasado la navaja sin cuidado. La mirada perdida, fija en algún punto dentro de sí, me senté despacio, intentando no asustarlo. Su silencio era distinto, no el de quien oculta, sino el de quien ya se rindió. En la sala escuché el estallido del vidrio. Corrí hasta el cuarto. El espejo del armario estaba hecho pedazos en el suelo. Daniel DePie, el pecho agitado. La lámpara encendida arrojaba una luz amarilla sobre los fragmentos, y el reflejo multiplicaba su rostro en decenas de pedazos. ¿Necesitabas verte así?, pregunté. Pasó la mano por el cabello, manchándose de sangre. Ahora está bien. Él y yo al igual le toqué el brazo, el cuerpo caliente, la piel temblando. Él está volviendo. Arriesgué. Nunca se fue. Su sonrisa era un corte, usted lo sabe. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. El sonido del agua comenzó en el baño, el grifo goteando. Caminó hacia allí y lo seguí hasta la puerta. Daniel, déjame ayudarte. ¿Ayudar? Giró el rostro, la sombra dividiendo su expresión en 2 mitades. Usted ayuda demasiado. La frase llegó como un eco torcido. Devuelto. Me quedé quieta, escuchando el agua y el crujido del vidrio bajo sus... Cuando volví a la sala, doña Carmen estaba sentada en el sofá, las manos entrelazadas. Rompió el espejo. Era cuestión de tiempo. Su voz parecía tranquila, pero todo su cuerpo vibraba. ¿Qué quiere que haga? Nada. La radio seguía encendida, chispeando, el retrato en el suelo, el rostro del marido partido en 2. Daniel bajó más tarde, con el rostro mojado, los ojos rojos. Se detuvo frente a su madre. Intenté arreglarlo. ¿Qué fue lo que arreglaste?, preguntó ella, sin levantar la vista. Elrif subió otra vez, dejando un rastro de agua en el suelo. La madre respiró hondo, sujetó el rosario y empezó a rezar. Pero el sonido de las cuentas golpeando era demasiado rápido. Impaciente, volví al pasillo. El espejo roto reflejaba el techo y un pedazo de mi pierna. Por un instante, juro que vi otro movimiento allí dentro, como si alguien cruzara el reflejo, no la habitación. Fue entonces cuando entendí que aquella casa no guardaba recuerdos, guardaba icos, y estaban empezando a responder. La carta quedó sobre la mesa todo el día, abierta, el papel amarillento temblando con el viento. Ya sabía lo que decía, pero volví a leerla, como quien necesita castigarse otra vez. Las palabras de la mujer del portón eran simples, directas, sin adorno. Él hacía conmigo lo que hacía con ella. Y el niño lo vio. Cerré los ojos. El aire de la casa se sentía pesado, una mezcla de moho
y memoria. El sonido de la ducha volvió, rítmico, pero lo que caía ahora no era solo agua. Era el tiempo regresando por las cañerías. Doña Carmen apareció apoyada en el marco de la puerta. Usted la leyó, ¿verdad? Asentí. Ahora entiende por qué él no duerme. Entiendo. Daniel lo vio todo. Se acercó a la mesa y pasó el dedo sobre la fotografía del marido. Él creía que podía enseñar al hijo a ser hombre del mismo modo que fue. La misma brutalidad, la misma risa. Yo callé porque la vergüenza pesa más que el dolor. Tomó la carta y la dobló con cuidado. Cuando el muchacho lo descubrió, vino a contármelo. Dijo que iba a acabar con eso. Le pedí que no tocara a su padre. Lo hizo, igual el silencio se extendió como humo. Y ahora cree que tiene que acabar con lo que queda, a menos se completó. Desde arriba se oyó el ruido de un cajón arrastrándose. Daniel bajó con algo escondido en las manos, la mirada cansada. Ya lo sabe todo, dijo mirándome. Usted la leyó, ¿verdad? La leí. Entonces entiende que mentir fue lo único bueno que hizo. Doña Carmen dio un paso adelante, la voz temblorosa. ¿Qué hiciste con ella? Le pedí que me perdonara y lo hizo. Dejó de gritar. Dejó sobre la mesa el objeto en un broche de metal, sucio, doblado, el mismo que la mujer llevaba el día que vino al portón. Doña Carmen se tapó la boca con la mano, paró, no gritó, solo cerró los ojos. Daniel me miró como si esperara aprobación o consuelo o absolución en menos, y yo no tenía nada de eso. Tienes que contar lo que pasó, dije. Ya lo conté. Al espejo. Subió otra vez, las escaleras crujiendo, la lámpara del velador parpadeando en el cuarto antes de que él entrara. Doña Carmen se quedó quieta, mirando el broche. ¿Ahora se acabó? Susurró, pero no sé para quién. Fui hasta la ventana. La abrí un poco para respirar. El aire frío entró trayendo el olor de la calle, y por un instante tuve la sensación de oír pasos afuera, como si alguien hubiera vuelto a buscar lo que aún faltaba caer. La luz del porche parpadeaba, una polilla golpeando el vidrio sin descanso. Yo estaba en la cocina, lavando los platos de una cena que nadie tocó, cuando el portón chirrió. Miré por la ventana y vi la sombra de una mujer parada afuera, inmóvil, como si esperara el momento justo para entrar. El corazón se me aceleró antes de reconocerla. El ruido de las cadenas del portón hizo que Daniel apareciera en el pasillo. La camisa abierta, el rostro pálido. Volvió, dijo, casi sin voz. Quédate aquí, pedí, pero él ya cruzaba la sala. La mujer del portón no parecía cansada ni asustada. Estaba limpia, el cabello suelto, un pañuelo nuevo al cuello, el mismo broche prendido en la gola, pero ahora brillando, pulido. Vine a devolver lo que es mío, dijo, y extendió la mano. Daniel me miró, esperando que yo decidiera, no sabía qué hacer. Doña Carmen apareció detrás de él. Vete, dijo, firme. Aquí ya no queda nada tuyo. Sequeda, low Q, falta. Las dos se miraron, y el aire entre ellas se volvió denso, casi palpable. Daniel se movió despacio, sacó el broche del bolsillo y se lo entregó a la mujer. Ella lo tomó, miró al hijo y dijo, ahora puedes dejar de repetir. Por un instante todo pareció aquietarse, la calle silenciosa, el viento suspendido, pero Daniel no se movió. Su mirada pasó por mí, luego por su madre, y se detuvo en el retrato del padre en la pared. Ella no entiende, dijo, señalando a doña Carmen. Fue ella quien lo permitió. La mujer del portón desvió la vista. Nadie entiende, Daniel. Ni John se dio vuelta y se fue. La puerta se cerró con un sonido leve, casi delicado, pero el silencio que quedó fue mucho más grande. Doña Carmen se sentó, exhausta, el cuerpo inclinado. Ahora se acabó, dijo por milésima vez, como quien intenta convencerse. Daniel rió, una risa fina, suelta, sin un gramo de alegría. ¿Se acabó para quién, mamá? Subió las escaleras, y cada paso sonó como un clavo hundiéndose en la mano. La lámpara del cuarto se encendió antes de que llegara. La luz parpadeaba, rítmica. Doña Carmen miró hacia el techo, los ojos nublados. No va a parar. Va a hacer conmigo lo que hizo con su padre. No respondí. Tomé el paño de cocina y empecé a limpiar la mesa solo para tener algo que hacer. La madera fría, húmeda, el olor a lavanda subiendo de mis manos. El sonido de la ducha volvió, más fuerte, como una lluvia que no termina. Guaybayo el agua. Oí algo que parecía una risa, larga, arrastrada,
que no venía solo del cuarto. La noche se cerró sobre la casa como una boca. El olor a café quemado llenaba la cocina, pero nadie lo había preparado. La casa amaneció muda, con las cortinas cerradas y el aire espeso de madrugada, no resuelta. Caminé por el pasillo, el suelo frío, el azulejo agrietado, aún húmedo. La luz del velador seguía encendida en el cuarto de Daniel, filtrando una claridad amarillenta que parecía respirar sola. Golpeé la puerta a ninguna respuesta. Empujé con cuidado. La cama estaba hecha, las sábanas estiradas con la perfección de quien sabe que no va a volver, el espejo cubierto con una sábana blanca. En el escritorio, un vaso de agua a medio llenar y una hoja en blanco manchada de café. Sin letras y sin explicación, abrí la ventana. El viento trajo el olor de tierra húmeda y el sonido de las hojas. Meyer al patio, el portón entreabierto, las huellas mezcladas en el barro. La sensación era que alguien se había disuelto en el aire, sin lucha, sin prisa, solo un cuerpo cansado de quedarse. Bajé las escaleras. Doña Carmen estaba en la sala, sentada en el sofá, las manos sobre el regazo, la mirada fija en el retrato del marido, el marco limpio, el vidrio nuevo. No está en el cuarto, dije. Losa. Su voz era demasiado serena, casi ausente. ¿A dónde fue? Donde debía estar desde el principio. Me senté en el sillón frente a ella. Quiere que lo busque. Buscar es inútil. Cuando algo desaparece, es porque ya se había ido por dentro. La radio chispeó, encendiéndose sola. La misma canción vieja, rasposa, repitiendo un estribillo sobre promesas incumplidas. Subió otra vez, abrió el armario. Su ropa seguía allí, doblada. El olor a jabón y metal. La sábana blanca que cubría el espejo se movía apenas, como si algo respirara debajo. Tacue la tila, fría en la grieta, en el azulejo, en medio del pasillo, parecía más ancha. Me arrodillé, pasé el dedo. La superficie áspera, húmeda. Al levantarme, vi el reflejo de la ventana en el charco de agua. Por un segundo, juro que vi dos rostros, el mío y el de él, fundidos en un mismo espejo improvisado. Volví a la sala. Doña Carmen no se movía. ¿Oyó algo anoche? Pregant, solo el sonido de alguien respirando en la escalera. Giró el rostro, y sus ojos estaban secos, pero el rostro manchado de sal. Siempre quiso descansar, dijo. Ahora puede. La radio volvió a chillar. La apagué. En el silencio regresó. Y en ese silencio sentí algo distinto. No ausencia, presencia, el tipo de presencia que pesa en el aire, como un secreto que nunca deja de repetir su propio sonido. La noticia corrió sin que nadie tuviera que contarla. Las voces venían por la calle, subían por los muros, se filtraban entre las rendijas de las ventanas. El nombre de Daniel flotaba en el aire, susurrado, deformado, repetido como una plegaria al revés. El hijo de doña Carmen, decían, desapareció otra vez. Fui al portón temprano. Un vecino me saludó con un leve gesto, la mirada curiosa, ese tipo de mirada que pesa más que una pregunta. En el suelo, huellas aún frescas, yendo y viniendo. No sabía si eran de búsqueda o de huida. Doña Carmen pasó la mañana inmóvil en la mecedora, el rosario entre los dedos. Están hablando de él, le dije. Siempre hablaron, respondió sin abrir los ojos. Ahora solo tienen más certeza. La radio, callada durante días, volvió a chirriar y sintonizó una emisora cualquiera. Una voz masculina leía los nombres de los desaparecidos de la semana. Corrí a apagarla, pero doña Carmen levantó la mano, deteniéndome. De Jalán es justo que su nombre se diga en voz alta, aunque sea así. Se levantó, alisó el vestido y caminó hasta el retrato del marido. Pasó el trapo con cuidado, como si ilustrar el vidrio pudiera cambiar la historia. El señor Amaro se fue por la caída, dijo. Daniel, por la memoria. Los demás se van por los oídos. Por la tarde, llegaron dos hombres uniformados. Hablaron poco, miraron cada rincón, anotaron algo en un papel. Uno de ellos preguntó si el muchacho había dejado alguna nota. No dejó nada, respondí. ¿Y alguien oyó ruido, discusión, algo? Solo la casa, respirando. Se miraron entre sí, uno anotó inestable. Antes de hers, el mayo R, dijo, si vuelve, avísenos. Cuando el portón se cerró tras ellos, el sonido recorrió todo el pasillo, vibrando hasta el espejo cubierto. Doña Carmen se levantó, fue al cuarto del hijo, y quitó la sábana blanca del espejo. El reflejo le devolvió el rostro partido en dos por la grieta del vidrio.
Ahora somos nosotras las que estamos desapareciendo, dijo, sin emoción. Me quedé quieta en la puerta, observando la imagen duplicada de las dos en el espejo roto yo, detrás de ella, y el pasillo abriéndose en una profundidad. Afuera, las voces de los vecinos seguían. Adentro, el aire quieto, la casa llena de respiraciones que no venían. Y fue entonces cuando entendí que Daniel seguía allí. No en el cuarto, ni en el pasillo. Dentro del sonido que hacen las personas cuando mienten bajito, solo para mantener el mundo en pie. La casa se mantuvo en pie, pero todo dentro de ella parecía suspiro. Las paredes ya no devolvían eco, ni la radio se atrevía a hablar. Solo el reloj de la cocina insistía en marcar un tiempo que ya no existía. Doña Carmen empezó a caminar sin rumbo de un cuarto a otro, acomodando lo que ya estaba ordenado, limpiando lo que no estaba sucio. El sonido del trapo frotando el mármol reemplazó su voz. Yo seguía a Ali, por costumbre o penitencia. Cocinaba, cambiaba las sábanas, dejaba que el café se enfriara sobre la mesa. A veces creía oír el sonido de la ducha, pero cuando iba a ver, era el viento golpeando la cañería. Otras veces sentía el olor a lavanda en el pasillo, demasiado fresco para venir de las toallas. Una tarde gris, doña Carmen me llamó desde la sala. El retrato del marido había desaparecido de la pared. En su lugar, una mancha clara y rectangular, como un fantasma recortado, se lo llevó, dijo, mirando el vacío. ¿Quién se lo llevó? El chico volvió y se lo llevó. Su voz era calma, firme, y por eso me asustó, ¿lo vio? No hace falta ver lo que se siente la DJ Habler. Su cuerpo se veía pequeño, el vestido demasiado suelto. Abrió las manos, mostrando las cuentas del rosario rotas, como un puñado de huesos. Cuidar es esto, murmuró. Sostener lo que queda cuando el todo ya se fue. Me quedé quieta, observando el polvo que el sol dibujaba en el aire. El sonido del reloj marcaba el paso de su reacción. Cuando intenté abrir las ventanas, el viento entró frío, trayendo olor a tierra mojada. Por un momento sentí que la casa volvía a respirar. Lenta, exhausta, pero viva. Doña Carmen se quedó dormida en el sofá, el rosario caído al suelo. Me acerqué para cubrirla y noté algo en la esquina de la sala, el retrato apoyado contra la pared, vuelto hacia atrás. Lo giré con cuidado. El vidrio estaba rajado justo en el medio, separando el rostro del padre y del hijo, un reflejo partido en dos. Lo dejé así. La grieta tenía más sentido que cualquier reparo. Me senté en el escalón de la escalera, escuchando el silencio llenar cada espacio. Pence en Denio, en el sonido del agua, en las mentiras dichas para proteger y en las verdades que matan más despacio. La casa era solo el cuerpo de todo eso y yo, la respiración que aún no había aprendido a detenerse. Cuando cerré los ojos, escuché el leve crujido del azulejo del pasillo, el mismo sonido de la primera vez que entré allí, el sonido de algo que nunca dejó. La mañana llegó sin color. El sol golpeaba débil en los cristales y dejaba el polvo suspendido, como si el tiempo hubiera desistido de avanzar. Doña Carmen no bajó. El olor a lavanda venía del pasillo, denso, demasiado dulce. Fui hasta su habitación, empujando la puerta con cuidado. Estaba sentada al borde de la cama, el rostro vuelto hacia el espejo rajado que alguna vez fue de Daniel. ¿Durmió aquí?, pregunté. Dormir es para quien quiere olvidar. Yo solo recuerdo. Su voz salió serena, casi mansa. El reflejo de ella en el vidrio estaba dividido por la grieta en dos mitades del mismo rostro, una firme, la otra cansada. Tomó mi mano, la apretó con fuerza. El vino no dijo nada, solo miró, hizo una pausa, la mirada perdida. Ahora puedo descansar. Quise preguntarle qué quería decir con descansar, pero su silencio ya era respuesta. La cubrí con la sábana hasta los hombros. Su cuerpo se sentía demasiado liviano, esa clase de liviandad que no pertenece a los vivos. Bajé a la cocina. La radio chispeó sola y se encendió en la misma emisora de siempre. Una canción vieja, raspada, hablaba de volver a casa. Me senté y esperé que el café hirviera, el olor llenando todo, fuerte, quemado, el mismo olor que cuando llegué. Fui hasta el pasillo. La grieta del azulejo había crecido, una hendidura fina cortando el suelo. Me agaché, toqué el hueco. La punta de los dedos volvió húmeda, fría. Cerré los ojos. Sentí, por un segundo, la respiración de alguien muy cerca,
como un soplo que venía desde debajo de la casa. Volví a la sala. El retrato del señor Amaro estaba otra vez en la pared, calgado torcido. En el vidrio, la vieja grieta trazaba una línea sobre su rostro, un corte que lo atravesaba hasta los ojos. Tomé el paño y limpié despacio. Con cada pasada, la imagen se deshacía un poco. Cuando terminé, noté mi propio reflejo mezclado con el suyo, y pensé que quizá de eso se trataba siempre. A uno entra para cuidar y acaba formando parte de lo que debía curarse. Doña Carmen no respondió cuando la llamé otra vez. Subí despacio, sintiendo el eco de mis pasos en el pasillo. El cuarto estaba quieto, la sábana sobre su cuerpo aún lisa, el aire detenido. Me senté al borde de la cama, miré el espejo rajado y vi a Daniel detrás de mí, o lo que quedaba de su recuerdo, la sombra que deja la culpa cuando se cansa de esperar. No me devota. Hablé en voz baja, como quien reza para sí. Mentí para ayudar. Solo eso, el reflejo parpadeó, y el sonido de la ducha volvió a gotear en algún lugar de la casa. Ahora siempre es madrugada aquí dentro, y el café, aunque frío, sigue oliendo a quemado.